Bon dia a tothom, buenos días. Vamos a empezar esta mesa redonda. Si queréis, los que estáis al final, acercaros un poco. Me parece que lo importante de hoy, ya hemos tenido la conferencia inaugural que ha sido muy interesante, después la mesa más de representación política, y ahora ya empezamos con esas mesas en las que vamos a entrar un poco más en el detalle. En esta en concreto vamos a hablar de las políticas públicas ante el derecho a la energía, es decir, que no vamos a hablar del derecho a la energía porque lo damos por supuesto, sino que vamos a debatir cómo garantizar este derecho a la energía. Tendremos 3 presentaciones de 10 minutos cada una, en la que veremos primero una visión desde la Unión Europea, después una visión ya del Estado español y en concreto en Cataluña desde la Universidad de Gerona, y después una experiencia más desde cómo la participación ciudadana en Cádiz ha hecho realidad un bono social que nos van a contar y será una experiencia más concreta. Al final tendremos la oportunidad de poder debatir y que todo el mundo pueda intervenir y preguntar también, entre ellas podrán preguntarse. Tenemos una hora, es poco tiempo, vamos a intentar centrarnos para poner estas píldoras de conocimientos de diferentes lugares. En primer lugar, Lara Blake, ella es de Cambridge, pero viene desde Bruselas como oficial de política energética de la Comisión Europea. Lleva, me parece que 17 años trabajando en la Unión Europea y está en la Dirección General de Justicia y Consumidores de esta Unión Europea, trabajando en el desarrollo de políticas sobre pobreza energética y consumidores vulnerables. Ella nos va a hablar de política europea de protección a los consumidores vulnerables, lo cual me parece de una extrema importancia poder compartir este conocimiento desde un punto de vista más allá de la realidad que tenemos todos. Adelante, por favor. So this morning I'm speaking a little about what we're doing at the EU level on energy consumer policy. I'll then speak about the awareness raising campaign that we're running on energy efficiency and energy poverty. And then I'll discuss the ongoing work that we have in this area, including the recently launched Energy Poverty Observatory. Okay. So in 2009, the third energy package was adopted. This covers the electricity and gas directives. And for energy poverty, we have some legislation in those directives. For example, each member state shall define the concept of vulnerable customers, which may refer to energy poverty and disconnection. And then specifically on vulnerable customers, we have measures on supply of last resort at a national level, consumer protection, and also fair prices and competition to ensure the affordability of energy. As you'll see, there's little reference there to energy poverty per se, so it was decided that we needed to do more in that respect. So in 2011, we received a mandate from the Citizens Energy Forum, which meets annually, to create the Vulnerable Consumer Working Group. As part of that working group, we brought together some key stakeholders in the area, for example, ministries, national regulatory authorities, consumer associations, industry representatives, academia, and NGOs. So we worked closely with them for a couple of years, and in 2014 we produced a working document which addressed the drivers of vulnerability. It also questioned whether energy poverty should be a subset of vulnerability. The key energy policy measure that was decided to address energy poverty is energy efficiency, and that's why you see it playing such a large part in energy policy today. In addition to that, we looked at the negative health impacts of energy poverty. So, for example, we know if people are facing energy poverty, they're more likely to suffer
example, from respiratory disease or indeed mental health issues. But I'll come back to that later. So as part of that work, we also work with DG Employment. DG Employment is the service of the Commission that's responsible for managing poverty. But their main policy line for this is providing employment for people. So whereas we narrow it down to the more specific aspects of people's lives where we can support them. We also work with DG Santé, that's the health service of the Commission, and they look a lot at air quality and the impacts on health. So for example, in the latest energy prices and cost report, for each member state we have a fiche. And I have quite a surprising figure for Spain. More than 22 billion euros per annum are spent on healthcare for people suffering from issues related to air quality. This is a really shocking figure. And we know, of course, that this isn't limited just to indoor air quality, it's also to do with mobility, transport, etc. But this shows the need to really take a healthcare approach as well to the issue. We've launched a number of studies to date. I've mentioned our main ones on the slide, but we have also various other studies that are planned. And then finally this year we launched the Energy Poverty Observatory, and I'll speak more about that in a later slide. In November 2016, the European Commission's proposal for the Clean Energy for All Europeans package was adopted. So this is a range of directives and regulations, and here I just list the ones which are most relevant for energy poverty. The Energy Performance of Buildings Directive has already been adopted. This includes the renovation of older buildings aimed at addressing energy poverty and vulnerability. We also focus on the stronger enforcement and use of energy performance certificates. For example, we see that in some member states, the energy performance certificates are being used to ensure that landlords, mainly private of course, actually make sure that the housing stock that they rent out meets a certain standard, so that the living conditions of vulnerable households, for example, are improved. Then we have an agreement on the Energy Efficiency Directive. And this includes stronger rules on the individual metering and billing, especially in multi-apartment buildings. And then the governance regulation, which is also relevant for the Energy Efficiency Directive, includes requirements for member states to report on the numbers of people facing energy poverty, the measures taken to address it, and the progress they've made. So this will be reported on a biannual basis. Then finally we have the Electricity Directive, which is currently under negotiation. The negotiation should be finished by the end of the year, and this will include various measures for energy poverty, such as a definition that's generic for all the member states, because we need to take into account the national specificities. It will also address disconnections and measures that member states can take to ensure that people are not disconnected. That's already been mentioned this morning, so it's clearly a key issue here. And it's really important that indeed energy companies are not in a position where they can easily disconnect their customers. We also have strong requirements on billing. So we need clearer bills for people, bills that they can understand. And this will include requirements, for example, to notify people when their contract's coming to an end, so that they know they have the possibility to switch, hopefully to a better contract. So turning now to our pilot awareness raising campaign on energy efficiency. We picked 4 member states for this project: the Czech Republic, Portugal, Greece and Romania. This is a pilot, so it's really to see how we could support member states in addressing energy poverty. And why did we choose these 4 member states? Well, we needed a good geographical spread. And of course, in each member state, there are different issues, different cultures. And policy responses vary a lot. For example, we know that in some member states, energy poverty isn't even recognized as an issue, and it's dealt with purely through social policy, which we don't find as effective as a long-term approach. We would rather focus on prevention of the issue in the first place. At a national level, of course, you also have climate differences.
huge differences in income and disposable income. And finally, most of the work today has been done in the northern member states, notably Ireland, France and the UK. So we need to redress that balance, because up to now a lot of the work is focused on heating and not cooling. I don't know which is more relevant here in Catalonia, but I imagine that it's cooling. So now we've finished the policy campaign, we have some key policy findings. These are that it's absolutely essential that you have national cross-sectoral cooperation, mandate and indeed budget. So for example, you need to bring together local authorities responsible for energy, climate and the environment, health, social affairs, employment and regions. And as you can imagine, this is very challenging. Each ministry tends to have their own budget and they certainly don't want to share it, so this is something we need to address. And here I've given two examples of data that we have from Eurostat, which is our data collection service. And that is that 13.5% of single adults with dependent children in Spain have arrears on their utility bills. And for that same group, over 14% are unable to keep their homes adequately warm. Both these figures are nearly double the national average. So it's clear in this instance that there is a need indeed to bring together the different authorities. So for example, social affairs need to be closely involved in that issue, as do health and employment. And then if we look at a local and a regional level, again it's clear that we need a lot of cooperation between the different stakeholders. I've got a long list here, but we have municipalities, social workers, health workers. And then we need to bring in the construction industry, social and private landlords, and building managers and so forth. So this is very challenging because it's clear that there's not always the political willingness to be involved. There's certainly not always the budget. And this is why it's essential that we work closely with the municipalities. At the EU level, we're doing that now through the Covenant of Mayors, and we have a lot of members across the member states, so that's very positive. What we found for our campaign was that we need to listen and learn from the experts. So for example, for the campaign, we took on national experts in each member state. Sorry, I'm being told I need to speed up, so I'll cut it down a bit. So yes, in terms of listening to the experts, we must make sure that messages and media of any campaign of this sort must match the audience. And then finally, there needs to be greater awareness of the national measures in place that people can benefit from, and indeed how they can access them. So finally, in terms of the work we're doing today, I already mentioned the Energy Poverty Observatory, which was launched earlier this year. Excuse me 1 second. So the main actions of the Energy Poverty Observatory are the sharing of good and best practices and policy measures in place. So this is right across the EU, so it's possible for any country to find another country that's facing similar issues and look at what they're doing and see if there's any lessons that can be learned from that. The observatory is also key in collecting indicators and data that we need to assess the issue. For example, if we want to have evidence-based policy making, it's crucial that we have all that information at our hands, and indeed we use it quite a lot. And then we have Eurostat SILC data. That's the statistics on income and living conditions. Now there are 3 indicators, one of which I've already mentioned, that are essential for our work. We have the arrears on utility bills, the inability to keep homes adequately warm, and issues with damp and rot in people's homes. So that's my last slide, but one key message I want to highlight is the fact that you will have noticed that there has been a big shift in the mentality at the level of the European Commission, and indeed the other EU institutions. For example, Vice President Šefčovič is often speaking about energy poverty and what we need to do to change it. And then we have several members of the European Parliament who are working hard on the clean energy package to ensure that all these measures are actually translated into something that's useful at a national level. So I'll finish there. If you do have any questions or want any further information about our work, do please contact
Ahora será el turno de Naís Baró. Ella trabaja en la Universidad de Gerona, es profesora asociada y también doctoranda, pero es importante saber que ha trabajado en proyectos de investigación en cuanto a conflictos socioambientales e industrias extractivas en México y también en otro estudio de aproximación a la gestión colaborativa en el ámbito municipal del servicio de agua. Nos va a hablar de las políticas públicas de pobreza energética en el Estado español. Gracias. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, para acotar un poco mi intervención, dado el poco tiempo que disponemos, si bien centraré o me he inspirado, la parte que explicaré aquí se ha inspirado en mi investigación analizando las políticas públicas en el Estado español, intentaré hacer una explicación un poco viendo digamos, la gran imagen de cuáles son los tipos de políticas públicas que estamos barajando y que nos den herramientas también teóricas del análisis para poder pensar qué tipo de intervención pública estamos planteando, estamos diseñando, estamos implementando en nuestro contexto directo. En primer lugar, decir que la pobreza energética es un tema, bueno, ha emergido como un tema relevante en los últimos años, aunque las desigualdades energéticas han existido siempre. Ahora bien, siempre a diferentes escalas y se operacionalizan, se materializan de diferentes formas. Desde la crisis socioeconómica, que impactó en toda Europa, pero especialmente en los países del sur de Europa, esta realidad de la pobreza energética ha aumentado sustancialmente y también ha impactado en la agenda pública. De repente es un tema que nos interesa, es un tema importante. Ahora bien, ¿esto qué ha originado? Pues de una parte que las administraciones públicas se hayan dado cuenta que deben intervenir. Ya han empezado a hacerlo, con más o menos éxito. Todos tenemos en la cabeza experiencias de las que tenemos que aprender, pero también tenemos en la cabeza experiencias que no nos ayudan. Pensar en la intervención pública en los casos de pobreza energética, pero muchas veces se ha centrado en aspectos muy técnicos. O sea, vamos a la consecuencia específica, pero se ha pensado poco desde intentando ir unos pasos atrás, mirando la gran imagen, pensar estas intervenciones públicas en términos de su impacto social y también ético, desde una perspectiva de la justicia energética. Aquí es lo que yo intentaré hacer, ¿de acuerdo? Intentaré dar herramientas, no tan técnicas, sino más de reflexión sobre la imagen. Mucha de la investigación así se ha centrado en aspectos más técnicos, que son muy relevantes y son muy útiles a la hora de pensar las políticas específicas, pero pocas se lo han mirado desde lejos. Bien, solo para contextualizar, y seré muy breve porque hay miles de intervenciones en este congreso con figuras de primer nivel hablando de cuestiones específicas, pero ¿cuál es el escenario dentro de España o del Estado español? En cuanto a pobreza energética, pues bien, estos datos son del informe de pobreza energética de la Asociación de Ciencias Ambientales, que creo que tenemos por aquí algunos de los redactores entre el público. Decir que tenemos un problema. Estos datos evidentemente son muy impactantes, pero se han hecho sumando todos los datos agregados de todos los indicadores utilizados. Con datos del 2010 se calculaba que había un 40% de la población que se encontraba en alguna de las capas de vulnerabilidad energética. ¿De acuerdo? Esto se relaciona pero directamente con el tema de la gobernanza de la energía y en concreto de la electricidad. La primera intervención de esta mañana se ha centrado específicamente en este aspecto. Yo solo diré que como características de nuestro sistema o modelo energético tenemos una gran dependencia energética y esto es un hecho que influye también en cuáles son las capacidades de las administraciones públicas para intervenir. Tenemos unos datos del 2014 del 72,9% de dependencia energética respecto a la media de la Unión Europea del 53,5%. Tenemos un sistema de carácter oligopólico, ya que la mayor parte del mercado en alguna de las cuotas o en alguna de las fases del modelo energético están dominados por pocas empresas y también se debe destacar los altos precios de la electricidad que ya se han dicho, ¿no? Un poco que se han comentado. Entre ellos, pues bueno, en los últimos 10 años ha habido un aumento de un 70% de los precios de la electricidad, siendo el tercer país de la Unión Europea con un mayor aumento después de Grecia y de Letonia.
A esto se le debe añadir que, en cuanto a beneficios de las empresas eléctricas, de acuerdo con los datos del Observatorio de la Sostenibilidad de este año, del 2018, las empresas españolas de media tienen un margen de beneficio el doble que las principales o las homólogas europeas de nuestros países. Todo esto, pues, es lo que nos debe enmarcar cómo debemos plantear la intervención pública para afrontar la pobreza energética. A esto me hago referencia, traigo un poco a colación cuáles son las causas tradicionales que se han entendido que eran las causas de la pobreza energética. Estas causas, que han sido como ampliamente aceptadas en la literatura, provienen básicamente de la literatura anglosajona y normalmente atribuyen las causas de la pobreza energética a los altos costes de la energía, por lo tanto los altos precios de la energía, la ineficiencia energética y también los bajos ingresos. En este último tiempo estas causas han sido discutidas y de hecho se están intentando profundizar. La principal reflexión que se está proponiendo es que en realidad estas causas son solo la punta del iceberg de otros factores que son los que están influenciando en mayor medida. Estas causas, pero nos van a ser útiles cuando presente ahora un poco el núcleo de mi intervención, para poder ver cómo hemos estado enfocando la intervención pública en el campo de la pobreza energética. Bien, para hacer esto, yo propongo una metáfora. Esta metáfora es muy visual, ¿vale? Es una metáfora de un tren. No es mi idea, puramente. Esta metáfora fue utilizada por Quim Bruguer, un gran politólogo catalán, que él la utilizaba para hablar de las desigualdades sociales y la exclusión social. Y además esta metáfora es más antigua aún, porque fue propuesta por More Cabezón también aquí en Cataluña. Bien, yo propongo que nos imaginemos la sociedad española como si estuviera repartida en un tren, y desde un punto de vista también de la energía. Tenemos pues la máquina del tren, que será la máquina la que decidirá a qué velocidad va el resto del tren, ¿de acuerdo? En términos de pobreza energética del modelo energético, pensamos que esta máquina se refiere al modelo energético, al modelo de desarrollo energético, que por lo tanto está marcando el ritmo, cuáles son las vías, cómo estamos avanzando. Entonces encontramos un primer vagón en el que se encuentra pues, la población privilegiada, que en términos generales, digamos, aquella que no se encuentra en ninguna de las capas de vulnerabilidad y que por lo tanto en un modelo que se entiende mayoritariamente la energía como un bien de consumo, pues dispone de suficientes recursos para poder acceder a ella. Pero no son solo recursos económicos en cuanto a afrontar el precio de la energía, también estamos hablando, por ejemplo, de capital humano, de capital social o conocimientos para poder decidir y tomar decisiones sobre el propio consumo. El segundo vagón, ¿no? Sería ese vagón de la segunda clase, que encontramos la mayor parte de la población. Y es un vagón que cada vez está más abarrotado de gente. Está más abarrotado. Y ahí es donde empiezan las capas de vulnerabilidad. Es donde encontramos la pobreza energética entendida como un riesgo en el que las personas que se encuentran en ella pues están en ese filo, ¿no? De qué puede pasar. ¿Puedo caer o puedo caer del vagón? Y por último encontraríamos el último vagón de la exclusión social, de alguna manera, pero en el que encontraríamos los casos de pobreza energética más graves, ¿no? Lo que muchas veces dentro de la literatura también se ha dicho ya, pues, los casos de pobreza energética como Estado. Muy bien. Aquí, pero, si nos fijamos, ya es que este vagón muchas veces no es que sea el último, no es que sea el más incómodo, no es que sea el más lento, es que muchas veces ya está desconectado del resto del tren. Entonces, cuando tenemos que pensar la intervención pública, creo que es muy útil tener en cuenta esta idea, cómo nosotros tenemos que intervenir sobre este tren. Desde el punto de vista de la pobreza energética o cómo se ha pensado la pobreza energética, y cómo se relaciona esta pobreza energética, cómo interviene la administración pública en ella, yo diría que cuando queremos intervenir sobre los casos de pobreza energética más graves, normalmente estamos hablando de la pobreza energética como Estado y lo que se aplica son políticas reactivas. Son aquellas políticas que lo que quieren es solucionar la consecuencia directa, el problema más grave.
En cuanto a todas aquellas políticas que han entendido que la pobreza energética no es solo un estado, no son los casos más graves, también es un riesgo, entenderíamos la intervención pública como política anticipativa. Aquí, por ejemplo, encontraríamos todas aquellas políticas que quieren mejorar la eficiencia energética. Y por último, entendiendo la política energética como proceso y por lo tanto como una consecuencia ya no de causas muy específicas, sino de un modelo energético que es el que está marcando el ritmo de todo este tren, estaríamos enfocando la intervención pública como políticas estratégicas, como políticas de cambio de modelo. Bien, ya para acabar, solo quería dejar algunas reflexiones abiertas sobre esto. Dado el poco espacio que teníamos, pues no he entrado a analizar las diferentes políticas que tenemos en España, aunque si quieren información sobre esto, pues tengo escrito. Y bien, la primera conclusión es que la mayoría de políticas contra la pobreza energética que se están desarrollando en el Estado español son políticas de tipo reactivo. ¿Cuál es el problema con esto? Evidentemente, ante situaciones de emergencia, y muchos de los que estáis aquí trabajáis directamente con personas que están en situaciones de gran vulnerabilidad, son necesarias. Tenemos que actuar en esos casos. Pero si la política pública se centra y dedica todos sus recursos a pensar estas políticas de tipo reactivo, nos estamos olvidando de las políticas anticipativas y las estratégicas. Y especialmente estas estratégicas, que serán las que nos ayudarán a modular la velocidad de este tren y que nadie se caiga o que nadie se quede en ese vagón que ya no ni forma parte. Desde la perspectiva del derecho a la energía, que bien, hemos dicho que lo damos por supuesto, pero yo no estoy tan segura de que la mayoría de políticas la están tomando como una referencia, quiero destacar la potencialidad de esta idea, ¿no? De la idea de los derechos energéticos. Ahora bien, destacar la potencialidad, pero también destacar las dificultades para también las intervenciones públicas, que están limitadísimas por muchos factores que no dependen de ellas, que vienen por normativas europeas, pero también por las propias relaciones materiales que hay entre todos los actores que tienen mucho poder, como las empresas, pero también los diferentes de nivel de gobierno. Pues es dificilísimo a veces plantear las intervenciones públicas desde una perspectiva de derechos cuando la energía ha sido entendida mayoritariamente como bien de consumo. Por último, también quería introducir pues, un último concepto que creo que nos puede servir como herramienta de análisis teórica para repensar qué estamos haciendo, qué estamos diseñando, qué estamos implementando como política pública, que es el concepto de justicia energética. ¿Por qué? Porque el concepto de justicia energética nos ayuda, de una vez, a atacar el problema de la pobreza energética desde un punto de vista de la distribución, de cómo entendemos la energía como un derecho, cómo entendemos la energía como un bien común que tiene que ser distribuido, pero también nos da herramientas en otros ámbitos. Por ejemplo, cómo la democratización de la energía y la democratización de la gestión de la energía nos puede ayudar para poder mejorar o para poder disminuir estas desigualdades energéticas. Y en un momento de transición energética, en un momento en que tenemos que afrontar una transformación del modelo energético, esta idea de justicia energética creo que tiene que ser un elemento clave para orientar toda la acción pública. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Anaís. Vamos a dar paso a la última intervención de esta mesa, que es la señora Alba del Campo, que es periodista y realizadora de documentales Oligopolio 2 y Oligopolio Off. Ella pertenece a Cádiz, si se puede Cádiz, y a la coordinadora de la Mesa de Transición Energética de Cádiz, y nos va a hablar de la participación como motor de activación de las políticas públicas y en concreto el caso del bono social de Cádiz. Adelante. Bueno, buenos días. Lo primero quería agradecer a la organización el haberme invitado a participar ya en esta segunda edición. Tuve el lujo de poder estar en la primera y quiero agradecer y felicitar porque me parece el congreso y el encuentro relacionado con el tema de la pobreza energética de mayor envergadura que hay en todo el Estado y bueno, es muy loable y un lujo poder estar aquí. Yo voy a hablar como parte y como coordinadora de la Mesa contra la Pobreza Energética de Cádiz, ¿vale? Que es un espacio de participación ciudadana que impulsó el Ayuntamiento de Cádiz para la elaboración del bono social alternativo o bono social gaditano. Voy a hablar de participación y lo que voy a hacer es contar la historia de este bono social, que es el primer bono social alternativo al del Estado, pero que
por desgracia todavía no está en marcha. Entonces voy a contar una historia inacabada de esta lucha de los gaditanos y gaditanas y amigos por el derecho a la energía. Y digo lucha porque si bien hace 2 años me vine y pude explicar la propuesta técnica, después de realizar un proceso participativo de en qué consistía un bono social, una ayuda en la factura de la luz para familias vulnerables de la ciudad de Cádiz, a nivel técnico, ¿no? Cómo se había construido y en qué consistía, pues una cantidad de energía, una cantidad de potencia. Hoy lo voy a enfocar más hacia el proceso de cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado y por qué no está en funcionamiento cuando está ya aprobado en el Consejo de Administración de la empresa, en el Pleno Municipal, etc. Me remonto a 2015, en el cambio de gobierno local en la ciudad de Cádiz, ¿no? Para entender el bono social gaditano hay que entender que se produce esta iniciativa en una ciudad que ha estado 20 años gobernada por el Partido Popular, que cuenta con una empresa eléctrica semipública, que es Eléctrica de Cádiz, bueno, 2 empresas en realidad, comercializadora y distribuidora, y que desde esta empresa ya se facilitaba ayudas en el pago de recibo eléctrico, por un lado, para evitar los cortes de luz, y por otro lado, había unas bonificaciones de parte de la factura para pensionistas de bajas rentas. Había una política, bien es verdad, que era asistencialista, que es tienes que venir a asuntos sociales para que te pague la factura, como en otros ayuntamientos, pero sí tenía la ventaja de que había una comunicación, y sigue habiendo una comunicación directa entre asuntos sociales del ayuntamiento y la eléctrica, lo cual evita muchos problemas y es muy fácil evitar los cortes, ¿no? Mientras la familia vaya a solicitar la ayuda, antes de que le llegue la carta de corte, ya está. Pero ¿qué pasa también? Que digamos que dentro de la sociedad gaditana hay mucha gente que daba por supuesto que se le iba a pagar esa factura. Entonces, si en otras latitudes podemos encontrar que las familias en situación de vulnerabilidad o pobreza energética tienen unos consumos muy reducidos, en Cádiz pues, no es el caso más generalizado, ¿no? También voy a ir soltando algunas cosas que en los informes de pobreza energética se dan por supuestas, ¿no? Que las familias en situación de pobreza energética gastan poco, bueno, en algunos sitios sí, en otros sitios no. Un poco para ilustrar. Cuando cambia el gobierno municipal, lo que sucede es que tiene el reto, o lo que asume es el reto de decir, bueno, vamos a intentar hacer las políticas energéticas locales de otra manera y vamos a intentar implicar a las organizaciones que en la ciudad pagan la factura a la gente los meses que el ayuntamiento no lo hace, también a las familias y a las organizaciones que reivindican el derecho a la energía, porque ya en Cádiz desde 2013 hay reivindicaciones y denuncias de la pobreza energética y que no se estaba haciendo nada ni desde la empresa ni desde el ayuntamiento, y también vincular a la gente que tenía el conocimiento más técnico dentro de asuntos sociales y dentro de la propia Eléctrica de Cádiz, así como a beneficiarios y beneficiarias de las ayudas. Entonces, se ponen en marcha 2 mesas relacionadas con el tema de la energía, una de ellas es la de pobreza energética. Señalar también, como se sabe pero no se puede dejar de tener en cuenta, que Cádiz es la capital de provincia con más paro de la Unión Europea. Cuando hablamos aquí de pobreza energética hablamos de unas magnitudes que en Cádiz no tiene nada que ver, ¿no? Es un problema social de primer orden y el ayuntamiento de media paga la factura unos meses sí y unos meses no a 2.000 familias al año. ¿Vale? Estamos hablando de que cada año ha pasado de pagarse antes de este equipo de gobierno unos 300.000 euros al año en facturas eléctricas a familias en situación de vulnerabilidad a 600.000, que es un volumen considerable teniendo en cuenta que son 120.000 personas en la ciudad. Como decía, la reivindicación por el derecho a la energía y por alguna ayuda que se diera en la ciudad de Cádiz empieza en 2013 con las denuncias de la pobreza energética en la ciudad. ¿Y por qué la gente pide una ayuda nueva? Pues porque la única ayuda que hay a nivel estatal para paliar la pobreza energética, que es el bono social, la ciudadanía de Cádiz está excluida porque tiene la luz contratada con Eléctrica de Cádiz. ¿Por qué? Porque desde que se crea el bono social en 2009 solo pueden facilitarlo las comercializadoras de referencia, que son las del oligopolio y 3 más. La del oligopolio, la de Total, la de Melilla y otra más. ¿Qué significa esto? Pues que todas las comercializadoras y los clientes que están en el mercado libre, como puede ser Eléctrica de Cádiz, pues no pueden dar el bono social. Desde 2009 la ciudadanía gaditana
esta manera, está excluida de la única ayuda que hay en materia de pobreza energética a nivel estatal. Repito, la capital de provincia con más paro de la Unión Europea, y esto no le chirriaba a nadie, ¿no? Entonces, después de las sucesivas reformas, porque desde que nosotros llegamos y empezamos a trabajar el bono social gaditano, han pasado muchas cosas. El bono social estatal se ha reformado, ¿verdad? 2 veces. Bueno, pues a pesar de solicitar desde el ayuntamiento y hicimos alegaciones a la reforma del bono social que hizo el Partido Popular, desde 21 ayuntamientos piden una serie de cosas, entre ellas que cualquier comercializadora que lo deseara, ojo, que no fuera obligatorio, pero las comercializadoras que quisieran dar el bono social pudieran, precisamente para cubrir a la gente que lo necesita, pues, en situaciones como la de Cádiz, ¿no? Bueno, pues ni el ministro Nadal lo dio por bueno, lo aprobó, ni ahora mismo la ministra Teresa Rivera lo ha tenido bien hacer esta reforma, ¿no? O sea que estamos en una situación en la que, curiosamente, las empresas que son responsables o corresponsables de generar la pobreza energética son además las que gestionan los fondos para paliar la pobreza energética, ¿no? Y las otras no pueden, aunque todas las comercializadoras tienen que pagarlo. Bueno, pues voy a ir rápido porque ya llevo 7 minutos. ¿Cómo se construye el bono social gaditano? Primero se aprueba en el Pleno Municipal, por unanimidad, en el 30 de octubre de 2015. Significa esto que el Partido Popular vota a favor de crear un bono social alternativo. Se crea la Mesa contra la Pobreza Energética, se hace un proceso participativo con todo el espectro de personas y colectivos que os he mencionado, están Cáritas, Cruz Roja, Asociación Pro Derechos Humanos, la Eléctrica, etcétera, etcétera. Cuando ya se tiene la propuesta de qué se quiere, porque no era igual que el bono social que había, que era un descuentito de 25% de la factura de la luz, no, era queremos asegurar la energía que la familia necesite para vivir en esta ciudad, con las necesidades energéticas de esta ciudad, en base a cuánta gente hay en la casa y que el principal criterio de acceso sea la renta familiar, ¿no? Y que se tenga en cuenta también cuánto paga por la vivienda. Ya hay más diferencias con el bono social estatal, ¿verdad? Hablamos de energía, hablamos de potencia, hablamos de renta y hablamos de necesidades energéticas. Como no estaba estudiado qué necesidades energéticas había en la ciudad de Cádiz para las familias, cuánta energía había que asegurar o cuánta potencia era necesaria para vivir, pues se le encarga al Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz un informe que analice esto y que nos dé pues, lo que sería una tabla de energía o en qué tiene que consistir ya a nivel energético y de potencia el bono gaditano. Facilita, el Colegio de Ingenieros facilita este informe, hacen aportaciones las trabajadoras de centros sociales y se devuelve a los colectivos. Una vez hecho el proceso participativo, se le dice a las organizaciones que estaban desde el día 1, oye, esta es la propuesta de bono que ha quedado después de también incluir el conocimiento técnico, ¿lo validáis o no? Y esa es la foto del día en que se valida. ¿Qué pasa? Pues que no solo con tener una idea o solo con tener la razón o una propuesta de pleno uno es capaz de materializarla. ¿Y qué hemos visto en esta segunda fase? Pues que el Partido Popular lo ha bloqueado desde el día 1. Primero, cuando ya teníamos la idea, dijimos, bueno, pero ¿esto es legal o no? Porque queremos que lo pague la suministradora, que es la hermana rica, digamos, de Eléctrica de Cádiz comercializadora, gana 1 millón de euros al año, la suministradora gana casi 10 veces más, pues que lo pague la que más dinero tiene y lo descuente de los beneficios. ¿Para qué? Para que no se pueda cargar a los clientes, sino que simplemente es que, oye, se repartan un poco menos, 600.000 euros menos, que era lo que estaba valorado el coste de implementación de aplicar el bono social a las familias en situación de mayor vulnerabilidad y una franja siguiente a 2.000 familias, ¿vale? Ese sería 600.000 euros el coste de asegurar la energía todo el año. Se lleva al Consejo de Administración de Eléctrica de Cádiz y Endesa y el Partido Popular votan en contra, diciendo que es que no lo tiene muy claro. Bueno, Endesa directamente que iba a votar que no, siempre, porque se lo podían pedir en otros sitios. No fuera a cundir el ejemplo. Y digamos que se elaboran unos convenios en el que se dice cuál es la responsabilidad de la suministradora, del ayuntamiento, de la fundación, de la comercializadora, y con eso sobre la mesa se vuelve a llevar al Consejo. ¿Qué pasa? Que la prensa y que los colectivos y que la ciudadanía había dicho, ¿cómo votan que no a una ayuda de la luz para los gaditanos que no tienen nada más que ir a asuntos sociales o ir a una ONG, ¿no? Total, que a la segunda se aprueba. ¿Y qué pasa? Pues que aunque se ha aprobado, resulta que en esos convenios hay una patita que es la Fundación Eléctrica de Cádiz, que es una fundación presidida por un concejal del Partido Popular que no quiere firmar los convenios.
Y ahí tenemos una campaña desde ese momento de desinformación absoluta en la que este concejal está poniendo desde junio del año pasado, que ya se aprobó y que se firmaron el primer convenio, se hizo la foto el señor, los otros dos no los quiere firmar, bueno, pues ha empezado a poner excusas como que si era ilegal, como que si necesitaba otro informe jurídico. Bueno, es que ha ido cambiando, ¿no? No me voy a enrollar, pero tengo muchas excusas. Y la última es que ha presentado una propuesta a pleno para dar una ayuda de la luz a los gaditanos que lo paga la suministradora. Claro, le hemos votado en contra diciendo, pero usted está loco. Bueno, pues en los medios gaditanos, la realidad, la historia del bono social gaditano no tiene nada que ver con lo que ha pasado, porque también aquí tenemos que hablar de los medios de comunicación en la construcción del derecho a la energía. ¿Qué están haciendo esos medios de comunicación financiados, amigos de partidos y financiados por empresas energéticas, ¿no? Estamos en una campaña de movilizaciones, hemos recogido firmas, hemos hecho concentraciones y anteayer presentamos un comunicado, 25 organizaciones de Cádiz, en las que pedimos el desbloqueo y hemos armado un blog para contar nosotras y nosotros nuestra historia. Aquí traigo un videocito que no me da tiempo a poner, pero es una de las compañeras leyendo este comunicado. Agradecemos todo el apoyo que podéis dar en redes sociales, desde aquí yo sé que aquí hay periodistas, hay gente que trabaja el tema de energía en profundidad y puede apoyar esta campaña por el bono social gaditano, que si se materializa sería pionero, pero lo interesante no es esto. Lo interesante es que hay 2.000 familias que podrían llevar ya un año recibiendo una ayuda en el suministro eléctrico que les asegurara el derecho a la energía, gracias a una empresa semipública de electricidad y gracias a la movilización y la implicación de las organizaciones ciudadanas. Entonces esa es la batalla en la que estamos, que no está perdida porque pase lo que pase en mayo del año que viene, vamos a seguir peleando por el bono social, pero es una lucha ciudadana que ahora mismo tiene la colaboración del gobierno municipal, pero que si cambia el gobierno municipal yo creo que va a seguir, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alba. Ahora llega un momento en el que cualquier persona del público puede preguntar, intervenir e intentar compartir a partir de estas tres intervenciones lo que nos parezca pues, interesante. Si hay alguna palabra, que levante la mano. Si no, mientras yo iría preguntando a Lara, por ejemplo, sobre el concepto de energía básica, si la Unión Europea, desde la Comisión, se está trabajando, porque ha hablado de eficiencia energética, ha hablado de consumidor vulnerable, pero no nos ha hablado de energía básica, si en este sentido desde la Comisión se establecen unos criterios, porque también me parecería importante que los diferentes países de la Unión tuviesen este trabajo conjunto hecho y estas directrices. I work in justice and consumers, and as a result of that we focus much more, of course, on the rights of consumers. Is that better? Thank you. Sorry. Yes, so working in DG Justice and Consumers, we're really focusing on the energy consumer rights issues and not so much on energy provision itself. Having said that, I understand that there's a lot of disparity between the member states in terms of competition. In some member states we still have regulated prices. So indeed there's also a push to increase competition at a national level, and it was already mentioned this morning that I think this is a vital move and we need more encouragement of member states to take action to increase competition. ¿Alguna pregunta en el público? Caramba, nos hemos quedado... Sí, adelante. Sí, el planteamiento de la dificultad de pagar la factura se separa mucho de la electricidad del gas, porque muchas veces es solo la electricidad, tengo entendido. Y entonces, si ese es el caso, resultará que todos los consumos térmicos de gas se van a pasar a la electricidad, porque le van a pagar estos consumos, que si lo hace con gas no se lo van a pagar. Con lo cual estamos perdiendo también eficiencia energética y
¿Alguien de la mesa quiere responder? Bueno, puedo hablar en el caso de Cádiz, cómo está enfocado el bono social. Lo que hay es una empresa pública de electricidad. Si bien es verdad que allí gran parte de las familias en situación de vulnerabilidad también tienen bombona de butano, no tienen gas natural, tienen bombona de butano. Digamos que el problema yo no lo veo tanto en que no llegue hasta el gas, sino en primer lugar en qué se estaba pagando hasta que se empezó a poner el foco en la eficiencia, que era, se pagaba unas facturas completamente desproporcionadas, potencia lo que sea, tarifa lo que sea, y a la gente no se le daba ningún tipo de asistencia ni información, nada. No he contado porque en 10 minutos no me daba tiempo lo que sí se ha hecho, porque el bono social gaditano está bloqueado, pero en este año hemos puesto un plan de choque contra la pobreza energética en marcha, en el que precisamente ha sido un plan de empleo que se ha contratado a 8 personas que estaban desempleadas, han recibido 6 semanas de formación y han hecho asesoramiento a familias, optimización de contratos y, como lo hemos hecho en colaboración con la empresa semipública, se han hecho 1.400 familias. Hablábamos de que 2.000 recibían ayuda, ¿verdad? Pues de esas 2.000, 1.400 han recibido talleres de recibo eléctrico, ahorro energético y qué es esto del cambio climático, y se han utilizado casi 800 contratos. 800 en 6 meses, que es... Cualquiera que esté intentando hacer esto es una barbaridad. ¿Por qué? Porque cuando llegas a la empresa, en lugar de ponerte pegas, coge el listado y dice, venga, ¿no? Entonces, cuando se habla de por qué una empresa pública de energía sí o no, bueno, yo creo que hay muchas ventajas, pero entre ellas la que yo me estoy encontrando es para trabajar el tema de la pobreza energética sin pegas, sin problemas. Ahora, es verdad que desde asuntos sociales también se dan ayudas de otro tipo, pero no es como las del gas, pero no es la magnitud que se está trabajando ahora. Es que hablamos de 2.000 familias y de múltiples recibos al año. Es que esto es una barbaridad. Digamos que con cubrir... También se ha creado un bono social del agua. El agua ya está cubierta con ese bono social, estamos intentando cubrir la electricidad, hay ayudas de... O sea, vamos gestionando esto y creando sobre todo una ayuda que no requiera que la familia tenga que estar pidiendo de manera permanente y que tenga ese derecho de decir, oye, estoy en esta situación, te lo demuestro una vez al año y déjame tranquilo, ¿no? Hola. Vale. Bueno, yo también quería aportar en relación a esta pregunta y también un poco con lo que he dicho antes, que creo que a veces lo urgente no nos deja ver lo importante, ¿no? Y esto pasa un poco a veces cuando empezamos las políticas públicas o cómo tenemos que intervenir en casos de pobreza energética.